Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué dicha que nosotros podemos siempre encontrarnos, reunirnos con el maravilloso propósito de considerar su palabra. Quiero que vayamos a la carta de Pablo a Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Uno de los versículos más memorizados, más conocidos de todo el Nuevo Testamento y quizá de toda la Biblia. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos, hermanos. Bendito tu nombre, Señor. Muchas gracias por el hermoso momento que tenemos de recibir tu palabra, de considerarla, de darle tiempo para que venga a nuestro corazón con entendimiento y deseos, Padre, de ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias por cada hermano, cada hermana que pudo venir. Nos hemos gozado en todo el tiempo de alabanza a tu nombre. Ahora ayúdanos a disponernos para recibir, Señor, en la guía de tu Espíritu Santo, recibir esta palabra, esta exhortación, esta enseñanza, y que nos muevas cada día para vivir de acuerdo a tu santa voluntad, bendiciendo cada familia, cada hogar, los matrimonios, los hijos, toda situación de nuestra vida, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Qué dicha que podamos vernos en este momento e ir a la palabra para considerar este tema. El cristiano ya no vive para sí mismo, sino para Dios. Cuando oímos frases como esta, solo decimos amén, gloria al Señor. Sí, cierto, pero siempre la pregunta que tenemos que hacernos es si se cumple en nuestra vida personal. ¿Ya no vivo para mí mismo? ¿Vivo para Dios? ¿Es así en todo lo que emprendemos cada día? ¿Es una realidad diaria en nuestra familia, en nuestra vida de pareja, en el lugar donde trabajamos? Ya no vivo para mí, ahora vivo para Dios. Óigame, yo creo que todos como cristianos queremos tener la buena intención de que esto se realice así. Pero si ya nosotros no viviésemos para nosotros mismos, sino que viviésemos enteramente solo para Dios, pues no seríamos cristianos egoístas. Ahora, ¿hay egoísmo entre nosotros o no? Cada quien responde, ¿no? Ya no habría envidia. ¿Hay envidia entre nosotros o no? También cada uno se responde. Ya no habría cristianos vanidosos. ¿Hay vanidad entre nosotros? Ya no habría cristianos con diferencias personales. Me senté en esta esquina porque con aquel que está en la otra esquina siempre sé que está por ahí, así que al final del programa decimos amén y salgo corriendo para no saludar a dos o tres. ¿Entre cristianos? Sí, entre cristianos. Y entonces, ¿cómo es que ya no vivo para mí mismo, sino para Dios? Se da cuenta que la palabra de Dios no viene a nosotros solamente para que nosotros la disfrutemos diciendo qué bonita palabra, qué bonitos poemas bíblicos, qué bonitas metáforas, qué bonitas figuras, qué bonitas parábolas. Todo eso es bonito, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿De qué modo esa palabra ha transformado mi vida y debe seguir siendo transformada? Claro que eso no es de la noche a la mañana, ¿sabe? Eso no se logra diciendo, bueno, pastor, tiene razón, a partir de ahora mi vida será distinta esta tarde o mañana. Una sola mentira, no más. No más una sola muestra de rencor, de vanidad, de envidia, de egoísmo,
ese sentimiento de competencia con otros, ya no más, no más. Oh, está bien, pero usted no puede hacer eso. Yo sí puedo hacerlo. No, usted no puede. Y es un proceso. No es que ahorita sí, más tarde ya no. Es un proceso. Y ese proceso solo tiene que ser guiado por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la presencia del Espíritu Santo solo viene a nosotros cuando le damos puerta en nuestro corazón a Cristo. El que está fuera de Cristo, yo creo que todos nosotros los cristianos entendemos esto, ¿verdad? El que está fuera de Cristo no tiene al Espíritu Santo. No puede ser que alguien diga, el Espíritu Santo mora en mí. No sé quién es Cristo, no leo la palabra, no estoy bien enterado de lo que hace Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes al Espíritu Santo. Todo empieza por creer en Cristo y en consecuencia el Espíritu Santo mora en ti. Entonces empieza un proceso de transformación si tú te dejas transformar por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo comienza todo esto. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia, los Gálatas, y comienza con esta frase, el versículo que acabamos de leer: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, vale la pena recordar para qué era llevado una persona a la cruz. Una persona que comete un delito, un crimen, va a la cárcel y después de cumplir una pena, 1 año, 2 años, 3 años, pues vuelve a salir y vuelve a su vida normal. Y si entró saludable, salió saludable. Eso no ha cambiado. Pero el que va a la cruz no va para volver a salir. Todos sabemos las historias la historia de las crucifixiones. El Señor Jesús fue crucificado y el que iba a la cruz ya no bajaba de la cruz. ¿Comprende? Cruz, significado muerte. El que va a la cruz es porque va a ser condenado a morir. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente qué? ¿Qué está diciendo? Con Cristo estoy juntamente muerto. Porque si estamos con Cristo, ahora sabemos que Cristo está en nuestro lugar. Ese es otro aspecto de la historia que no vamos a tocar hoy porque no es realmente el punto. Pero todos sabemos que Cristo está sufriendo allí una crucifixión, una muerte sustitutiva, es decir, en sustitución de todos nosotros. Está allí en lugar de todos nosotros. Por tanto, cuando Pablo dice, Cristo va a ser crucificado, por tanto va a morir, y yo estoy allí con Él porque Él me representa a mí, está en sustitución mía y de todos nosotros. Entonces lo que está diciendo Pablo, con Cristo, lo que Pablo quiere decir aquí es, con Cristo estoy juntamente muerto. Estoy allí crucificado. Es un acto merecido por los pecados. No para Jesús porque no cometió ninguno, pero Él los está sufriendo por causa nuestra, en lugar nuestro. Y para nosotros la crucifixión era el pago justo por el pecado. Por nosotros ser pecadores, merecíamos estar en el lugar de Cristo en esa cruz. Es un merecimiento. Es una posición, una ubicación merecida. Vamos a recordar lo que dice la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 6, verso 23, en la primera parte. También uno de los versículos, igualmente que Gálatas 2:20, dijimos, uno de los versículos más memorizados de la Biblia. Romanos 6, 23 también, ¿verdad? ¿Cómo comienza la primera parte? Porque la paga del pecado es muerte. Dicho de otro modo, por ser pecadores merecemos la muerte. Por el hecho de haber nacido pecadores, merecemos morir, porque esa es la paga de ser pecadores.
y además de merecida, es inevitable. Nadie puede evitar esta realidad, esta verdad, este hecho de que se paga con la muerte el pecado. Si vamos a otra de las cartas de Pablo a los romanos, esta vez Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. ¿A cuántos? Solo a los más malos, solo a los que nos caen mal, solo a los que hacen pecado. No, aquí dice que pasó a todos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, vale la pena volver a la primera parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué entró en el mundo? Por el pecado de uno. Entró en el mundo por un hombre. Bueno, Adán y Eva. Mira, aquí no está hablando del hombre, varón, mujer. El hombre en términos de naturaleza, porque el primero que pecó no fue Adán, fue Eva. Pero aquí no está hablando de si es el hombre o la mujer en términos de género, en términos de sexo. No, está hablando de naturaleza humana. Cuando Eva comió del fruto, todos comimos. ¿Sabía usted eso? Cuando Eva desobedeció a Dios y comió, y después Adán comió, no solo fue un asunto de ellos dos. Por haber comido, por haber desobedecido y por haber venido la muerte en cuanto a separación de Dios, todos sufrimos esa consecuencia. Lo que vamos a decir con toda claridad es que no dice aquí que por cuanto el pecado entró en el mundo por el pecado de cada uno. No, desde antes de que nosotros pecásemos, ya nacimos en condición de pecado. Porque el pecado no entró a nosotros cuando dijimos la primera mentirita. No nos volvimos pecadores cuando nos tomamos para nosotros el vuelto o el cambio, cuando mamá nos mandó a la primera vez a la pulpería. Vete, hijo, a comprar las tortillas. Y mamá nos dio 10 córdobas y nos dieron uno de vuelto. Y no se lo devolví. Y yo dije, si no me lo pide, me lo quito, me lo dejo. ¿Cómo se llama eso? Ay, pastor, no creo, no lo va a considerar como un robo. Se llama robo, porque tomaste algo que no es tuyo. Así de tan sencillo. ¿Cuándo fue la primera vez? Ni me acuerdo si tenía 5 o 6 años. Pero antes de eso ya había mentido la primera vez seguramente. O ya había hecho conscientemente como niño o niña la primera mala crianza delante de mamá o papá. Pecaditos de niños, ¿verdad? Ay, pero son pecaditos inocentes, como usted quiera llamarle. El hecho es que usted no se volvió pecador esa primera vez, sino que lo hizo por primera vez porque ya había nacido pecador. Porque es una naturaleza con la cual nacemos. ¿Y cómo vino eso a nosotros? Desde que Adán y Eva pecaron. El pecado o la naturaleza pecaminosa entró a nosotros cuando Adán y Eva pecaron. Por un hombre, por uno haber pecado, todos nacimos pecadores. De manera que es inevitable. Alguien puede venir y preguntarnos, ¿usted puede evitar ser pecador? Sí, no voy a pecar. No, es inevitable porque ya nació en esa condición. ¿Cuál es la única condición? Oiga, de esto hemos hablado otras veces. Seguro. Ah, pastor, está repitiendo, eso ya lo había dicho. Sí, porque la Biblia hay que repetirla. Porque hay que recordárnosla todos los días. Y entonces yo creo que ya hemos respondido más de alguna vez esta pregunta. ¿Qué es lo único necesario hacer para ser pecador? Pecar. No, antes de pecar. ¿Sabe lo único necesario hacer para ser pecador? Nacer. Con que ya nacimos, ya estamos en condición de pecado. Es inevitable. Dijimos primero, es merecido. El pago en la cruz es merecido. El Señor está pagando por nosotros, porque nosotros merecemos eso. Es inevitable. Y además es para todos. No hay una sola persona que escape. Romanos 3:12. Dice la palabra en Romanos 3:12.
Todos se desviaron. Oiga bien otra vez la palabra, todos. Solo los que se desviaron, no, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. A una quiere decir todos a la vez. El pecado nos pone como inútiles delante de Dios para toda buena obra. Inutilizables. Usted compra un aparato y con toda esperanza de buen trabajo lo pone a funcionar y de repente no enciende, y si usa combustible, no, pero si está lleno, tal vez no tiene aceite, no, si tiene aceite, y tal vez le falta aquí, no, óigame, inútil, defectuoso de fábrica, no sirve, no funciona. Cuando nosotros nacimos pecadores, nacimos inútiles para los propósitos de Dios, inutilizables. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Tal vez alguno que otro. Eso de no hay quien haga lo bueno como muy radical, muy absolutista. Pero mire bien que la Biblia lo reafirma. ¿Cómo cierra el versículo? No hay ni siquiera uno. No hay uno que medio la resuelva. No hay uno que medio parezca. No, todos se hicieron inútiles, todos a la vez. No hay ni siquiera uno que pueda ser bueno a los propósitos de Dios. Entonces, en consecuencia de eso, la crucifixión de Cristo representaba el dolor consecuente del pecado, la paga del pecado. El dolor mediante la crucifixión era necesaria para pagar por las consecuencias del pecado. El pecado ya no podía seguir siendo resuelto tan fácilmente por el corderito en el altar del sacrificio como se acostumbraba a hacer en toda la historia, larga historia de los libros del Antiguo Testamento. Otras muchas veces aquí en nuestra iglesia hemos estudiado los libros de la ley, especialmente los libros, como en el caso específico del libro de Levítico. Hay muchos que dicen, ay pastor, ese libro, no me recomienda leer Levítico porque es el libro más aburrido de la Biblia. Y cuando uno va allí y mira que el altar, que los sacerdotes, que el sacrificio, que el corderito, que el holocausto, que la vestimenta del sacerdote, y cómo es la Biblia de cada detallito, y usted dice, ay, yo no sé para qué me sirve esto. Ay, si supiera, hermano y hermana, que cada versículo de Levítico es importante para nosotros ahora como iglesia, porque cada detallito allí está presente, está hablando del Señor Jesucristo, de todo lo que representaba el Señor Jesucristo. El holocausto en el altar de fuego, las ceremonias y todo aquello en lo que Dios dice, o es así o no lo hagas, porque si cambias un detalle traes consecuencias. ¿Cuántos sacerdotes en el altar del Antiguo Testamento dieron ofrendas no correctas y Dios les quitó la vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios es serio en sus cosas. No es cualquier cosa, hermanos, cantemos cualquier cosa, si a Dios le gusta. No le gusta cualquier cosa. Ay, pastor, no acaba de decir que todos cantamos bonitos, pero ¿qué de los que no cantamos bonitos? Es que no estamos hablando de la calidad de la voz. Estamos hablando con qué clase de corazón cantas a Dios. Puedes tener una voz preciosa, perdón esta expresión, puedes tener tu corazón podrido delante de Dios. Aunque cantes bonito y la gente te quiera oír, puede ser que estés cantando con amargura. ¿Esa es tu ofrenda a Dios? Dios lo sabe. Nuestros oídos solo captan tu maravillosa voz, pero Dios ve el corazón. Amén, hermanos. Nuestros ojos solo ven cuánto ofrendas. Qué buen hermano, mire qué corazón, puso 10,000. Pero Dios vio a aquella viuda que puso una sola moneda y dice, esta echó más. ¿Comprende de qué estamos hablando? Porque Dios ve el corazón. Dios nos conoce de modo total a todos. Así que en el Antiguo Testamento la Biblia habla de que el pecador, consciente de su pecado, tenía que traer un animalito al holocausto, al sacrificio, al altar.
Y el pecador ofrecía eso, lo ponía en manos del sacerdote, y el pecador mismo degollaba al sacerdote. El sacerdote tenía allí puesto en sus manos el animalito. Oiga, otras veces hemos hablado de esto. Voy a ir rápidamente a esto. El pecador traía el animalito, lo ponía en manos del sacerdote. Esta es toda una ceremonia escrita allí en los libros del Antiguo Testamento. Y una vez que el sacerdote tomaba el corderito, ponía el pecador que traía el corderito, ponía las manos sobre el animalito. ¿Sabe lo que significaba eso? Todos mis pecados son transferidos al animalito inocente. Todos mis pecados eran pasados a él. Y una vez que eso ocurría, se degollaba al animalito, porque era el precio por el pecado, tenía que morir. Y entonces se derramaba su sangre. Por debajo del animalito había un recipiente, ahí se derramaba la sangre, y después tanto el animalito muerto como la sangre era rociada en el altar. Habían varias ceremonias muy diferentes, nos lo describe el libro de Levítico. Y el punto es que el animalito tenía que morir. Una vez que yo, pecador, ponía mis manos sobre el animalito, era inevitable, el animalito tenía que morir para que Dios perdonara mis pecados. Y la sangre del animalito rociada en el altar, el fuego y todo lo que subía como resultado de ese fuego, dice la Biblia que subía hasta el trono de Dios como olor fragante, y Dios perdonaba al pecador. Y así quedaba el pecador perdonado. Pero ¿sabe qué? Como el pecador era tan malo de corazón, no le importaba traer un animalito diario, pecaba diario. Como no era él el que sufría, hasta que Dios pensó, esto no puede seguir así, porque mientras matan más animalitos, más pecadores se vuelven. Así que la única forma es que haya una manera definitiva de acabar con el pecado. ¿Y cuál es la única manera? Cristo, su Hijo, fue enviado como el Cordero, Dios hecho hombre, en la persona de Jesucristo. Y este Cordero vino a enseñarnos todo lo maravilloso del Evangelio de la gracia, y vino a ocupar nuestro lugar. Ya no un Cordero, sino Dios mismo en la persona de Cristo, inmolado en el altar del sacrificio llamado la cruz del Calvario. Y para que todo aquel que en él crea sea salvo. Ya por fe, ya nosotros no necesitamos traer animalitos a ningún altar. Solo creemos en la obra que Cristo hizo en nosotros, por nosotros en la cruz, y Él nos perdona. Pero la cosa no para ahí. Bueno, ya me perdonó, qué bueno, voy a seguir pecando. No, nos perdonó, y en consecuencia su Espíritu Santo empieza a morar en nosotros para transformar nuestra vida en carácter, en acción, en actitud, en pensamiento, en palabra, en hechos, en nuestra vida total. De modo, hermanos y hermanas, que ya no vivamos para nosotros mismos, envueltos en nuestras vanidades, egoísmos, iras, pleitos, congojas, resentimientos, depresiones, inmoralidades, homosexualismos, pleitos, toda clase de males. Y entonces nuestra vida empiece a ser transformada. ¿Cuándo vamos a terminar de ser transformados? Nunca, hermanos, hasta que Cristo venga y nos lleve. Nuestra vida es un proceso en constante transformación. Nadie puede decir, pastor, ya cumplí los 15 años, los 20 años, los 25 años o 40 años de ser cristiano, así que ya no se puede más, hasta aquí ya. No, hermano, no. Nuestra vida con Cristo no termina. Tiene que ser una vida en total, constante transformación al modelo de Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Ser como Cristo es. Ay, pastor, qué lejos estamos de eso. Tiene razón, estamos lejos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado todavía de vivir para nosotros mismos. Soy cristiano, vengo todos los días. Que tú puedas venir todos los días, qué bueno. Si aquí anunciamos las actividades para que vengamos todos los días, pero aún viniendo todos los días, eso no te hace cristiano. Ay, pastor, yo cumplo todas mis responsabilidades, ofrendo y diezmo.
Qué bueno, hermano, que aprendes a sostener la iglesia, pero diezmar todos los días no te hace buen cristiano. Y dar comida a los pobres y visitar a los presos y ayudar a los necesitados, que sigamos haciendo eso, a Dios le agrada, pero eso no te hace cristiano. Ay, pastor, y entonces dígame qué es lo que me hace cristiano. Que pongas tu vida en el modelo de Cristo, que dejes que Cristo te transforme. Cada vez que insultas o ofendes a un hermano con una palabra de ojalá que te parta un rayo, ay, ya pecaste, ya mataste a tu hermano. Pastor, yo lo sentí pero no lo dije. Si no necesitas decirlo, solo con que lo sientas, porque el Señor vio, conoció tu sentimiento. ¿Ya ves por qué es importante el tema de que el cristiano ya no vive para sí mismo, sino que vive para Dios? Porque tenemos que ir a las Escrituras para ver cuál es el modelo de Cristo para nosotros, el carácter de Cristo, asumir la personalidad de Cristo para nosotros mismos. El pago de la cruz ya no tenía que ser como el animalito que constantemente se traía al altar. Tenía que ser un pago definitivo. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 10 nos dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una cosa muy interesante, usted puede observarla en la primera parte de este versículo, en la primera línea. Porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? Sí, por haber nacido pecadores, nacimos como enemigos de Dios. ¿Has pensado en esto? Yo no sabía que tenía un enemigo. Bueno, por haber nacido pecador, nacimos en condición de enemistad con Dios, con una comunión rota con Dios, porque Dios no tolera el pecado de nadie, de absolutamente nadie. Dios aborrece todo pecado, aunque ama al pecador y quiere rescatarlo. Por eso fue capaz de enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Porque dice, siendo enemigos fuimos reconciliados. Mire bien qué interesante, fuimos reconciliados. Aquella relación de antes del pecado se restauró, comunión con Dios. Pero lo interesante es que no dice aquí, siendo enemigos de Dios, nos reconciliamos con Dios. No nos podíamos reconciliar. Dice, fuimos reconciliados. Es decir, alguien lo hizo, no nosotros. La reconciliación del hombre con Dios no fue una iniciativa del hombre, aunque el hombre lo hubiese deseado, porque no podía reconciliarse con Dios por una acción personal. La condición pecaminosa no le permitía al hombre reconciliarse por sí mismo con Dios. Fue Dios que le dio la oportunidad al hombre de reconciliarse con él. Y lo hizo a través de la muerte de su Hijo. Si lo seguimos leyendo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fue iniciativa de Dios, fue parte del plan de Dios. Mucho más, reconciliados seremos salvos por su vida. Otra cosa interesante, hermanos, porque la Biblia está llena de aparentes contradicciones. ¿Cómo es posible que el Señor muriendo nos dio vida? ¿Quién puede dar vida si está muriendo? Precisamente porque murió nos dio vida. ¿Sabe por qué? Porque no se quedó muerto, resucitó victorioso, pleno en vida, para darnos vida plena a nosotros también. Su muerte fue el pago, pero su vida nos da vida. Siempre decimos, cuando estamos recordando en los días de Pascua, los días de la muerte del Señor, su crucifixión, su ascensión, todas las cosas maravillosas que ocurrieron en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Óigame, vamos a repetir esto. Lo más grande del Señor no fue que murió, porque igual todos morimos. Murió por nosotros, eso sí es grande. Pero lo más grande es que no quedó muerto, resucitó victorioso.
porque de nada sirve que hubiera muerto en nuestro lugar y no resucita. Estuviéramos celebrando a un muerto. El cristianismo es la única manera en que se celebra una muerte, porque las otras muertes no se celebran. Recordamos a nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, hace un año que murió nuestro ser querido y vamos al cementerio y estamos allí recordándolo. Solo podemos recordarlo, pero ya se murió. Es más, estamos en su tumba recordándole porque sabemos que sus restos están ahí. ¿Estamos claros de eso? No celebramos a los muertos, recordamos a los muertos. ¿Sabe la única muerte que celebramos? La de Cristo, porque venció la muerte levantándose de ella. Celebramos su vida como triunfo sobre la muerte. Eso es maravilloso. Es la única muerte que celebramos, porque es una muerte para vida eterna. Y no es solamente la vida de Jesús. La vida de Jesús es nuestra vida ahora. Digo para los creyentes, no hay ningún amén porque dudo, yo no sé qué pasa hoy. Están poniendo en duda que Cristo nos dio vida. La vida de Jesús nos dio vida a todos nosotros. Por eso celebramos su muerte, porque para poder resucitar tuvo que haber muerto. Con toda razón ahora entendemos el principio de Gálatas 2:20. Con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado, porque al estar crucificado con Él, muerto con Él, es la única forma de revivir hacia la vida eterna. Romanos 6:23, ya habíamos visto su primera parte, ahora leemos la segunda. Dice Romanos 6:23 en la primera parte, que ya la vimos, porque la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva. La palabra dádiva en griego es la palabra charisma. Significa liberación o perdón o rescate. Traducido para mejor entenderlo es un regalo que libera. Eso significa la palabra dádiva. Es importante que observemos lo siguiente. Nosotros muchas veces decimos que la palabra dádiva sencillamente significa regalo, pero es mucho más que regalo. Porque el día en que celebramos algo y nos traen un regalo, oiga, qué bueno, le doy este regalo, un par de zapatos, una prenda de vestir, un perfume, qué bueno, se lo agradezco, su aprecio, aprecio mucho su cariño. Pero si no me lo hubiera traído, no me hace daño, ¿comprende? Es un regalo. Qué bueno que lo trajo, pero bien pudo no haberlo traído. Mi vida no va a cambiar con un regalo. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Muestra un aprecio, muestra un buen sentido de relación personal. Qué bueno, lo celebramos, lo apreciamos. Pero este regalo no cambia mi vida. Bien pude no haberlo recibido, bien pudo usted no habérmelo dado. Y es más, ¿cuántas veces ocurre? Óigame, ya sé que su cumpleaños fue hace 2 meses, pero no nos hemos visto, hasta ahorita se lo doy, mire, tómelo. Ay, muchas gracias, ¿verdad? Pasé 2 meses y no pasó nada en mi vida. Un regalo o la falta del regalo no cambió mi vida. ¿Sabe cuál es la diferencia del regalo en Cristo? Este regalo no es solamente el regalito que muestra un aprecio, sino que es un regalo vital. A través de ese regalo en Cristo, la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. El que no recibe ese regalo muere para siempre, lejos de Dios. Así que dádiva de Dios en Cristo no es un simple regalo. La dádiva de Dios en Cristo es un regalo con un resultado vital. El que no aprecia ese regalo de Dios, el que no recibe con fe ese regalo de Dios en Cristo, se condena a sí mismo para siempre.
Ese es el sentido de dádiva. Y lo que la segunda parte de Romanos 6:23 nos está enseñando es que es vida eterna en Cristo Jesús. Solo fue en Cristo y solo sigue siendo en Cristo. Esta dádiva de Dios, este regalo de vida eterna, usted no lo va a conseguir en ningún otro lado. No se vende en el mercado. No lo consigue por sus propios esfuerzos humanos. No lo puede dar ninguna religión. No hay ninguna forma humana a través de la cual usted pueda recibir este regalo de la salvación en Cristo. Solo fue en Cristo, solo sigue siendo en Cristo y solo podrá ser para siempre en Cristo. Ese es el mensaje de la salvación, hermanos. Y es importante que usted y yo marquemos, nos enfoquemos todos los días en anunciar esta dádiva de Dios en Cristo, porque la gente busca esta dádiva en otras formas. La gente cree que con algunos programas de autoayuda, esto de autoayuda abunda. Usted va a las librerías y mira muchos libros de autoayuda. El poder está en ti, el poder está en tu mente, tú puedes. Tu fuerza de voluntad, ahora parece, óigame, de verdad, suena muy bien, eso suena muy bien, optimismo, todo lo positivo, todo está en ti, pero no es cierto que el poder está en usted. Siempre tenemos que preguntarnos, esta pregunta la hacemos con frecuencia aquí: ¿cuántos drogadictos desean dejar la droga? Ya no aguantan el azote de la droga, pero no pueden librarse de ella. ¿Cuántos alcohólicos se sienten abatidos por el alcohol y desean de verdad dejar el alcohol, pero no pueden dejar? Por mucho que usted le diga, tú puedes, tu mente, concéntrate, la fuerza de voluntad, niégate. Ay, usted puede intentarlo, pero no lo logra. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Transformación total de su vida. Y lo único que el Señor Jesucristo espera de nosotros es que nos rindamos reconociendo delante del Señor: ya probé esto y aquello y gasté mi dinero, como aquella que tocó, aquella mujer del flujo de sangre, si recuerdan la palabra. Estaba el Señor allí pasando por una ciudad y pasó por una multitud y la gente lo apretaba, querían los niños, los adolescentes tocar al hombre famoso llamado Jesús, y el Señor sintió que una mujer le tocó con toda fe. Recuerda el episodio. No es una parábola, es un hecho real. Esta mujer se abrió camino y tocó el manto de Jesús, y de inmediato fue sanada de un flujo de sangre que padecía por 12 años. Y el Señor rápidamente preguntó: ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos: ¿cómo que quién? Toda la multitud te está tocando. No, yo sentí que alguien me tocó de un modo especial. Porque Dios sabe quién se acerca a Él con fe y sabe quién no. ¿Comprende, hermanos? Yo quiero insistir en algo. Aquí y en cualquier otra congregación, no todos llegan con el mismo propósito. No todos llegan por fe. Habrán otras razones. Cada quien sabrá por qué. Pero no todos llegan con el verdadero, con el único, con el mejor propósito de ampararse en Cristo, de tocar el manto de Jesús. ¿Cuándo fue que esta mujer lo hizo? Cuando ya no pudo más y el Señor dice: ¿quién me tocó? Y la mujer se sintió descubierta. Yo, Señor, pero es que mira, no tienes que dar explicaciones. Tocó con fe. Y la mujer insiste y le dice: ¿sabes qué, Señor? Por 12 años he padecido. Tenía mi dinerito y yo lo gasté en los mejores médicos, ya no tengo más. Tenía esperanza en esto, en aquello, pero ya no puedo más. Qué bueno que nosotros somos capaces de decirle al Señor: ¿sabes por qué vine, Señor? Porque ya probé de todo y nada me ha dado resultado. Entonces, ¿qué me queda? Solo tocar tu manto de gracia. Y el Señor te perdona y te salva. Y el Señor te transforma. Solo Jesucristo puede hacerlo. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna, que solo se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue diciendo Gálatas 2:20, Pablo a los Gálatas: y ya no vivo yo. ¿Cómo es esto, Pablo? Estoy hablando con un muerto.
¿Cómo que ya no vivo yo? Ya estás muerto. Que ya no vive quiere decir que está muerto. La muerte en la condición de vida pecaminosa. Todos nosotros bien vivos, pero en el pecado, en la borrachera, lejos de Dios, en la idolatría que abunda en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la vanidad, en el chisme, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, lejos de Cristo, muertos aunque saludables. Mire que es paradójico, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy al 100. Pero la condición espiritual es totalmente distinta, lejos de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que se vuelve bien mala? Porque está bien saludable para hacerlo. Los que no están saludables están en la cama, están en los hospitales, están quietos. Pero los que están saludables son los que andan asaltando, robando. Tienen fuerza. Bien, me siento saludable, pero lejos de Dios. Muertos mientras viven. Paradójico esto. Pero Pablo viene y dice: yo ya no vivo, mi vida se la entregué a Cristo. Él vive en mí. Vivo para Él, porque me debo a Él. Él me compró, le pertenezco a Él. Ya no vive en los goces engañosos del mundo. Oiga, hermano, hermana, lo más notorio del cristiano debe ser la renuncia al pecado. Cuando la gente te vea a ti, donde quiera que te vea, en casa, en el centro de trabajo, en la calle, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, lo primero que la gente debe ver en ti como cristiano es la transformación en una nueva vida, lejos completamente de toda forma de pecado, de toda forma de egoísmo, de toda forma de vanidad, de dejar de engañarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Ya hay quien vive en mí, ya no soy yo. Le he dado el timón de mi vida a una persona que se llama Cristo. Cristo ha tomado posesión de nuestra vida. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6 versos 19 y 20. Dice Pablo escribiendo esta carta: o ignoráis, quiere decir, o no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando a creyentes, no está hablando a cualquiera, a los creyentes. O ustedes, los creyentes de Corinto, está diciéndonos a nosotros esta mañana, o ustedes, los que están reunidos aquí, ¿no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Óigame, hay cristianos que no saben esto. Yo no entendía que por haber recibido a Cristo ahora el Espíritu Santo mora en mí. Quiere decir, Dios mora en mí. Hay muchos que no lo saben. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros. ¿Sabe lo que eso significa? Tú, Juan, ya no eres Juan. Sigues llamándote Juan, pero ahora eres mío. Ya no piensas por ti mismo. Tú, Chepita, ya no vives para ti misma. Yo te compré con la sangre de Cristo en la cruz. Ya no vives para ti mismo, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos y hermanas, entendamos esto. Nosotros no nos llamamos cristianos por capricho, porque el nombre pueda ser bonito o no. Nosotros no nos llamamos cristianos porque cambié de una religión a otra. Nos llamamos cristianos porque creímos en la verdad de que Cristo nos compró pagando el precio de nosotros con su sangre en la cruz. Le pertenecemos. Y en consecuencia hay un compromiso. Mire bien cómo termina este versículo 20. Fuimos comprados por sangre, por precio. Glorificad pues. ¿Qué quiere decir? Ya no vivas para ti mismo. Ahora tienes que glorificar al nombre del que te compró. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Son de Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Aquí está hablando del cuerpo y el espíritu. Todo nuestro ser, nuestra mente le pertenece a Dios. Oye, algo más, tu dinero le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Quiero preguntarte algo. Siempre tenemos algún momento de ocio, ¿verdad? Algún receso. Bueno, que por alguna razón es día feriado algún día y voy a estar en casa. ¿Qué piensas hacer ese día? Bueno, si vas a ir de recreo, qué bueno, visitar a la familia, qué bueno. Pero si no estás allí, hoy no tengo nada que hacer, ¿qué es lo primero que haces? Vas a Netflix, vas a YouTube, vas a lo primero que te salga de cualquier basura de la televisión. ¿O no hay basura en la televisión? Pregunto, ¿no? Será solo en la que yo tengo en casa, porque mire, basura. No hay un solo programa de presentación, de revista, de noticias, donde no haya por lo menos un homosexual de presentador. ¿Es verdad o no? Por lo menos tiene que haber uno, si no, no sirve. Ay, pastor, esto es muy atrevido. ¿Y para qué estamos predicando entonces si no es para hablar de la verdad de la vida? Esto puede traer consecuencias. Pero no podemos callar la verdad de Dios. ¿Acaso no es verdad para aquellos que ven novelas? No solo mujeres ven novelas, ¿verdad? También he visto muchos hombres, no parecen las novelas de una detrás de otra. ¿Verdad que no hay una sola novela en la que no haya un homosexual ahí? Hace unos 20 años, 30 años se cuidaba mucho de eso. No, ahora tiene que salir uno. Y si no está en el libreto original lo inventan, pero tienen que poner un homosexual o una lesbiana porque si no, no sirve. ¿Hacia qué mundo vamos, hermanos? Oye, ¿hacia qué mundo van nuestros jóvenes? Porque ese es el mundo en el que viven. La pornografía está hasta con solo encender el celular. Y no vamos a estar allí pendientes. No mires eso, no mires. Usted no sabe lo que miran sus jóvenes mientras estamos en las actividades diarias. La única cosa que puede parar esto es tu propia condición delante de Dios. Que tu propia condición espiritual te mueva a no caer en esas provocaciones del mundo. Es tu propia relación y muy personal relación con Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ahora son de Dios. ¿Esta es verdad en tu vida, hermano? ¿Le perteneces a Dios? Claro que sí, pastor, si pertenezco a la iglesia. Pertenecer a la iglesia no hace que pertenezcas a Dios. Esa es una condición muy personal. Cristo ha pagado el precio que para el pecador era impagable. Por eso es una dádiva que solo recibimos de Dios, no de nosotros mismos. Implica un rescate, una redención, implica una transformación. Implica una renuncia al modo del mundo para vivir. Lo que ahora vivo en la carne, sigue diciendo Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La carne antes la vivía para el odio, para el rencor, para el pleito, para el resentimiento, para la venganza, para todo lo malo, para los vicios. Pero ahora aquello que en la carne lo vivía, ahora por la fuerza del Espíritu Santo, por la vivencia del Espíritu Santo, aquello de la carne ahora lo hago para Dios. No más rencores, no más pleitos, no más iras, no más murmuraciones. Seguimos en la carne, físicamente estamos en este cuerpo, pero ya no vivimos para la carne. La carne en el sentido pecaminoso ha muerto en nosotros. Ahora vivimos para Dios. La carne, todo lo que representa la naturaleza pecaminosa, se opone siempre a la fe en Cristo. Porque la fe en Cristo es lo que nos hace depender de Dios. Estamos en la carne, pero la fe del Hijo de Dios nos ha puesto bajo su total autoridad.
Hemos renunciado a seguir conduciendo nuestra propia nave, porque nos hemos hecho a un lado en nuestro propio vehículo, en nuestra propia nave, en nuestro propio barco, y le hemos dado lugar a Cristo en el timón. Él conduce nuestra vida. La fe en Cristo nos ha dado verdadera vida. No la aparente, no la engañosa, sino la verdadera, la del corazón, la de lo más profundo de nuestro ser. Y termina diciendo este versículo Gálatas 2:20 con el cual iniciamos: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué lo hizo el Señor en la cruz? Porque me amó, nos amó a cada uno. La única razón es porque nos amó. Óigame, pregunto, ¿qué razón tendría Jesús, aparte de amarnos? ¿Qué otro interés pudo haber mostrado Jesús por nosotros? ¿Algún interés físico? No creo. No somos tan atractivos a los ojos de Dios. ¿Algún interés de posición? No creo. Dios es el soberano. ¿Algún interés económico? Dios no vive con dinero. ¿Algún interés por nuestras influencias? Dios es creador de todo, no necesita amigos. La única razón que movió a Dios para que su Hijo fuese enviado a la cruz por nosotros es la palabra amor. Solo por amor a nosotros. Lo hizo por amor, nada más que por amor. Su amor lo llevó al extremo doloroso de morir por nosotros. A lo máximo, el extremo, la muerte dolorosa por nosotros. No pagó nuestra salvación con dinero. No pagó nuestra salvación con soborno al otro que podía. No, con muerte, con sufrimiento, con dolor. Lo hizo voluntariamente, dice, se entregó a sí mismo. Sí, hubo quienes lo condenaron, pero aún quienes lo condenaron no sabían que todo lo que hicieron ya había sido escrito siglos atrás. Como el Señor en cada detalle ya estaba dicho en las Escrituras cómo habría de sacrificarse con nosotros, porque fue voluntad de Dios hacerlo como se hizo. Fue un acto voluntario y lo hizo por cada uno de modo personal. Dice el versículo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo dice Pablo, y lo cual podemos decir todos nosotros uno por uno de los que somos salvos en Cristo. Lo hizo por cada uno de nosotros. No lo hizo en masa, en colectivo. Óigame, la iglesia no es una masa de individuos. No, la iglesia está conformada por creyentes individuales, salvos por Cristo de modo muy personal. Por tanto, nuestra vida con Él, nuestro crecimiento debe ser llevado también de modo muy personal y muy responsablemente. Morir al pecado y vivir para Cristo es el deleite más grande que toda persona puede disfrutar. No es un martirio ni una carga, es un deleite de paz y de gozo por la eternidad. Este deleite está sellado por la salvación que solo en Cristo podemos recibir. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido de ti esta mañana. Oh Dios, cuánto tenemos que aprender lo que significa ser cristiano. Perdónanos las muchas veces que pensamos que con solo venir, no falto a ningún programa, qué bueno, pero eso no nos hace cristianos. Permítenos, Dios, entender la verdadera comunión contigo, dejando que tu Espíritu transforme nuestra vida para siempre, día con día, hora tras hora, minuto a minuto, aprender a depender más de ti, negarnos a nosotros mismos y dar lugar a Cristo para nuestra total transformación en su modelo de vida. Sigan orando, hermanos y hermanas. Vamos a concluir haciendo una corta invitación a la iglesia. Señor, qué bueno que esta mañana pude aprender lo que significa un verdadero creyente, un verdadero cristianismo. No pantalla, no religión, no lo aparente, sino una verdadera vivencia
con tu Santo Espíritu. Oh, perdóname, Dios, que no he vivido de acuerdo a este modelo de vida. Yo quiero aprender a vivir de acuerdo al modelo de Cristo. Que Cristo sea mi supremo ejemplo cada día. Negarme a mí mismo y dejar que Cristo viva en mí. Esa es tu oración. Acompáñame en esta oración esta mañana. Levanta tu mano. 1, 2, 3, oh, cuántas manos. Dios te bendiga. Estamos hablando a la iglesia, confirmando nuestra fe delante de Él. Levanta tu mano. Pastor, oremos juntos. Ore por mí. Yo quiero ya dejar de ser un cristiano liviano. Quiero aprender el verdadero cristianismo, negándome a todas las vanidades pecaminosas del mundo. Una vez más, levántate. Si no lo has hecho, levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Esto es algo entre usted y yo, usted y Dios. No nosotros. Ninguno puede cambiar la vida del otro. Solo Cristo puede hacerlo. Padre nuestro, bendito tu nombre. Muchas gracias por el compromiso de cada hermano, cada hermana que ha levantado su mano. Compromiso delante de ti. Oh Dios, cuánto tenemos que renunciar a toda forma de pecado que todavía hay en nuestra vida, aunque ya somos salvos, aunque ya somos cristianos. Mucho tenemos que aprender de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe para crecer cada día más al modelo de Cristo, según tu voluntad. En el nombre eterno, santo, bendito de tu Hijo nuestro, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.